El hombre lobo es una figura ficticia de la mitología griega del rey Licaón, que proviene del relato del fundador de Licosura, una de las ciudades más antiguas de Grecia. Era un rey, muy amado por su pueblo. Porque gracias a él abandonaron la vida salvaje, y fundaron su propia ciudad. Pero Licaón religiosamente era un rey enfermo que practicaba sacrificios humanos a todo ser humano extranjero. Unas de las aberraciones que Zeus jamás iba a permitir. Sin ningún castigo, Zeus, al estar enterado de semejante atrocidades, se hizo pasar por un peregrino. Yendo directamente a la ciudad de Licosura, él buscó hospedarse en el palacio de Licaón para tener cara a cara al rey de Licosura. Pero Zeus ocultó todas sus señales divinas haciéndose pasar por humano, esperando tener pruebas de las aberraciones de Licaón para saber si los rumores eran ciertos. El rey Licaón estaba preparando todo para matar al peregrino, y los súbditos temerosos afirmaron que no era un dios. Para estar bien seguro, el rey ordenó cocinar carne humana proveniente de una de sus víctimas o uno de sus esclavos, para comprobar si el peregrino es un dios. Porque un dios reconoce automáticamente la comida cuando la misma posee carne humana, dando un muy fuerte rechazo. Debido que el canibalismo, que es una aberración imperdonable para un dios, pero Zeus no cayó en el engaño, rebelándose contra Licaón, y el dios tuvo la prueba que él buscaba. Y con razones más que suficientes para desatar su cólera contra Licaón, pidiéndole razones de por qué de tantas aberraciones, y como castigo el gran dios Zeus castigó a Licaón, convirtiéndolo en una horrible bestia antropomórfica. Luego incendió el palacio de Licaón. Zeus fue testigo de tanta crueldad. Licaón fue padre de muchos hijos, hasta se dicen que tuvo más de 50. Y eran insolentes, y no conocían para nada la piedad, y eran responsables de innumerables actos criminales de extrema crueldad. Zeus, al enterarse de eso, se disfrazó de un viejo mendigo para comprobar si los rumores eran ciertos. La crueldad de los hijos de Licaón eran tan bestiales que tuvieron la osadía de matar a su propio hermano Níctimo. Después del crimen, los príncipes prepararon una comida repugnante con las vísceras del difunto Níctimo para el viejo mendigo. Zeus descubrió el engaño, comprobó que los rumores eran ciertos, pero mucho peores de lo que pensaba. La ira de Zeus fue tan devastadora que convirtió a los príncipes en horribles lobos antropomórficos. El castigo fue aún más brutal. Zeus quemó vivos a los príncipes con sus rayos, matándolos a todos con la implacable ira del dios del rayo y de la justicia, condenando para siempre a Licaón, vagando en el bosque convertido en una bestia para toda la eternidad. Es una leyenda muy antigua sobre esta criatura. Legendaria, pero también tuvo orígenes en las literaturas vampíricas de origen transilvano, donde el conde Drácula hizo un pacto con el diablo en convertir a los hombres una criatura mitad humana mitad lobo, y volverlos esclavos del vampiro. Pero estos se rebelan en su contra escapando de su castillo, convirtiéndose el enemigo más letal en contra del vampiro. Una mordida del hombre lobo matará al vampiro, en cambio de los humanos el veneno del licántropo no lo mata, lo asimila volviéndolo en uno de ellos, sin tener el control sobre su juicio, cometiendo las peores atrocidades sin ser consciente sobre sus actos. Siendo uno de los enemigos del hombre, una bestia sin juicio alguno, solo cegado con el deseo de sangre. Pero a veces sus víctimas sobreviven y son asimiladas. El origen del hombre lobo que todo conocemos en relatos vampíricos e historias de terror sobre los señores de la noche. Pero, en diferentes culturas y naciones sus leyendas poseen la misma base pero orígenes muy diferentes. Como víctimas de la magia negra de las brujas, o países como Argentina y Brasil, la leyenda es idéntica. El séptimo hijo varón nace en luna llena. El niño está destinado a ser un hombre lobo por el resto de su vida. Pero con el transcurrir el tiempo, esta legendaria criatura ya posee más de 20 diferentes versiones en obras literarias, artísticas, videojuegos, y el cine y la televisión. Desde humanas y románticas y gentiles criaturas, hasta criaturas sacadas de la peor pesadillas, y realmente ridículas, como Crepúsculo. Hasta neutrales, y solamente lobos antropomórficos, con la inteligencia de Homo habilis. En sí el hombre lobo puede ser bueno, o malo, eso depende del artista o el escritor del personaje. En sí el hombre lobo clásico es alguien que sufre una maldición, de sangre y muerte. El infectado hará todo tipo de aberraciones en contra de su voluntad, o tener tendencias oscuras y sanguinarias como El ciclo del hombre lobo, de Stephen King. En la mitología de la antigua Grecia, el hombre lobo es representado como la crueldad del ser humano.
La indiscutible filosofía de que representa esta criatura. Pero como dije, esta criatura puede ser buena o mala, dependiendo del autor de la obra que lo representa. Tipos de hombres lobos según el artista, o el escritor. Hombre lobo, homónimo tribal, o la gente lobo. Esta es la versión humana de la criatura, siendo una muy bella fusión del lobo y el ser humano. Teniendo lo mejor de ambos. Son intrépidos cazadores y eficientes rastreadores en la cacería. No le temen al hombre pero desconfían de ellos. Debido al sentido común que poseen. Forman complejas comunidades. Con una religión homónima a los nativos americanos, hasta poseen ciertas énfasis a su cultura. Lo cual están inspirados a las culturas tribales norteamericanas. Hasta pueden sentir cierta simpatía hacia un humano. Si él mismo no le muestra temor. O sea, si el humano es digna de él o de ella. Y no le importe su apariencia de licántropo, y el hombre lobo no le dé importancia a la forma humana porque saben por dentro son humanos pero también lobos. Ellos le dan flores a la mujer que aman siendo de su propia raza, entre otras actitudes. Que posee en nuestra sociedad a un ser querido. Sin mencionar sus fuertes decididas naturaleza, como su gran ferocidad que poseen cuando alguien o algo se atreva a hacer algo imperdonable en contra de ellos o lo que aman. Sus estoicas conductas. Los vuelven formidablemente fuertes. Sin mencionar su amor hacia la música, hasta pueden tocar un instrumento. Es una de las mejores versiones del hombre lobo, sin ridiculizarlo sino volver simplemente humanas con una sinopsis a la cultura tribales norteamericana. Esta versión es creada por el artistas como Christy Grandjean, Golden Wolf. Y los demás miembros del extinto Staffuere Wolf Calendar. Hombre lobo homónimo del hombre. Esta es la versión homónima del ser humano interpretado por un hombre lobo. Comparte absolutamente todos los rasgos y culturas del ser humano, como una diversidad lingüística y cultural. En todos los aspectos salvo la tecnología de ellos no es avanzada es. De la Edad Media, hasta se visten con harapos, viven con su desnudez, en las culturas más atrasadas, y la más avanzadas es homónima la Edad Media del hombre, culturalmente están más enfatizados a dioses paganos creados por el autor, y de religiones paganas muertas como la nórdica, celta, griega, o en la espiritualidad. Este tipo de hombres lobo no son híbridos en su totalidad, poseen forma humana. O se convierten en gigantescos lobos, o lobos comunes. A su voluntad. Salvo en otros relatos son híbridos al 100% como lo he mencionado con anterioridad precisamente. Esta clase de hombres lobo, viven, grandes comunidades como pueblos aislados, en grandes aldeas lejos del hombre común. Ellos se transforman en híbridos a su voluntad, hasta buscan vivir en paz con los humanos, esta clase de hombres lobos que usaron su ira y su ferocidad para formar una nación independiente reinado con un monarca, es visto el juego Seiken Densetsu 3, pero no todo es bonito, en ciertos aspectos comparte las peores cosas, como ladrones y asesinos, abusivos y pandilleros. Y es la clase de hombres lobos es la más común en relatos de fantasía, series de ficción, animes, videojuegos, después del hombre lobo clásico. Mucho no voy a poner porque sería relleno innecesario, solo lo mencioné lo más relevante. Subespecies de hombre lobo. Hombre lobo humanoide. Este es el más clásico de todos en el cine de terror. A diferencia de los híbridos, estos poseen una gran inteligencia, y toda la brutalidad del hombre. La transformación de ellos es totalmente parcial, conserva todos los atributos del ser humano, parece más un hombre con hipertricosis, que un hombre lobo. Pero en ciertos aspectos son más peligrosos que los híbridos, son mucho más sofisticados y listos. Porque el humanoide planifica, mientras que el híbrido posee un intelecto para nada superior a un Homo habilis, y es más instintivo. Mientras que el híbrido no esté bajo control de la mente humana consciente, del hombre diurno, y este no tolere al humanoide. Porque el híbrido posee unas gran fuerzas y musculaturas como la de un gorila, y la potencia de ataque de un oso pardo, y las garras de un tigre. Mientras que humanoide posee las fuerzas de 5 hombres, pero lo compensa con su inteligencia, con su brutalidad. Y poseen lo más primitivo del hombre en su estado animal. Hombre lobo híbrido, estas criaturas son las más vistas, en relatos de aventuras y fantasías, como Harry Potter el prisionero de Azkaban. Se pueden apreciar de diferentes formas, de las más bellas, hasta sacadas de una pesadilla. Las biologías de ellos es similar a de un lobo común, viven en manadas complejas. De un gran número de individuos. Liderados por un macho, u hembra alfa. Cazan en grupo usando ataques coordinados contra sus presas habituales como caribúes, ciervos, jabalíes, hasta ganado perdido. Viven en cuevas y cabañas abandonadas.
Las hembras se encargan de cuidar las crías hasta que cumplan 10 años. La madurez de un hombre lobo para que aprenda a cuidar a los suyos, ya aprendan a cazar por ellos mismos. Pero su intelecto no es de un animal común. Tienen la inteligencia de un homo habilis en muchos relatos. Crean artes rupestres, en sus cuevas y tienen la capacidad de usar herramientas. Pero estas criaturas pueden ser muy peligrosas para el hombre debido a su instinto de inseguridad. En las noches de luna llena, ese tipo de noches son las más inseguras para un hombre lobo, debido que quedan expuestos a sus atacantes como otros lycans. Como los hombres osos. Por eso pueden atacar en forma muy violenta por temor. El hombre lobo a su manada se sienten amenazadas, o son atacados. Pero hay otros subespecies de híbridos por las noches son lobo híbridos, pero en el día son humanos con vidas tranquilas en zonas apartadas de la civilización, son granjeros y ganaderos por excelencia y poseen un fuerte vínculo con la naturaleza. Algunos que viven en zonas pobladas, para impedir que ocurra un incidente muy serio. El hombre lobo se encierra en una jaula para contener a la bestia y no lastime o mate a un inocente por error. Todo estos son relatos modernos debido que el hombre fue perdiendo el miedo hacia los lobos. En tiempos antiguos el hombre tenía un miedo paranoico contra el lobo hasta fines de los 50. Y los relatos modernos empezaron a evolucionar, ahora el hombre lobo lo hicieron humano. O simplemente un lobo antropomórfico, que no te hará nada, si no te metes con él con los suyos o los ataques. Volviendo con la evolución, fue tan grande tanto que hicieron un personaje de una serie Circon de 1964, llamada La Familia Monster. El personaje es Eddie Monster, un niño lobo humanoide, que se ganó el cariño de muchos fans de la serie. En sí en estos tiempos todavía se sigue conservando la esencia original de esta legendaria criatura. Pero sus películas la mayoría dejan mucho que desear. En el origen verdadero del hombre lobo en teoría, fue causa por el envenenamiento de cornezuelo del centeno, un muy peligroso hongo que se encuentra en el centeno, y de él se deriva el LSD. Causó una intoxicación masiva. Imaginen un poderoso alucinógeno con el miedo paranoico con el lobo, desató una histeria colectiva con alucinaciones de criaturas antropomórficas que atacaban al poblado. Un verdadero desastre. Bueno, hasta aquí llegó el video SSTS, el próximo tomo. Tengan algo de paciencia, para otro video porque mi teclado se rompió.